presentando Delfino Márquez, que es un estudiante de la FES Acatlán, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM. Ahí tienen su Twitter, si quieren seguirlo, en Twitter. Y mi persona, que soy Iván Mesa, soy un investigador de la UNAM, y también aquí pueden ver mi Twitter si quieren seguirlo. El plan para el tutorial es, vamos a comenzar con una plática sobre traducción y las lenguas originarias de México, un poquito para motivar el problema, y le voy a dedicar un poco de tiempo a un modelo que se llama Transformers para explicar la metodología que más se usa ahora. Yo creo que nos vamos a tardar de 1 hora y media a 2 horas en esta sección. Luego vamos a ver una introducción rápida a notebooks de Google, porque es ahí donde vamos a correr una demo. Entonces, una introducción rápida para los que no estén familiarizados. Y finalmente vamos a ver la notebook, que nos la va a presentar Delfino. Yo creo que despuésito de las 6:15 es que vamos a estar entrando a esta dinámica. Y vamos a finalizar con una presentación de parte de Delfino, mientras se entrena el modelo y pasa un ratito en que se ejecuta el modelo. Delfino nos va a platicar su experiencia haciendo un traductor entre Ayuk y español. Nosotros vamos a hablar mucho de una lengua que se llama Virarrica, sobre todo la notebook de traducción que les vamos a pasar es en esa lengua. Por eso Delfino les va a platicar sobre Ayuk, que es una lengua que se habla en Oaxaca. A lo mejor ustedes la conocen como Mije, y a Virarrica ustedes a lo mejor la conocen como Huichol, y ahorita les vamos a explicar por qué las llamamos Virarrica y por qué les llamamos Ayuk en lugar de Mije y Huichol. A mí me gusta hacer muy interactivas estas dinámicas, entonces en cualquier momento que tengan dudas, preguntas, no duden en interrumpirme y hacer las preguntas y dudas que tengan. Yo los voy a estar preguntando durante todo el tiempo si tienen dudas y preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda y pregunta con el plan general. Si todavía me siguen escuchando. Sí, te escuchamos. No hay duda, está bien. Y me brincó un poquito aquí lo del Ayuk o Mixe o Huichol, comentabas. Pero el Huichol no es de por allá de Nayarit, por esos rumbos. Sí, Huichol es de Nayarit, Ayuk es el de Oaxaca. De Oaxaca. Ajá. Sí, Virarrica es de Nayarit, Guadalajara, y me falta otro estado. Está interseccionado con 3 estados en el centro oeste del país. Ok. Sí, gracias, está bien. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, pregunta? Voy a procurar hacer unos descansos cada media, 45 minutos, porque es bastante material y para despabilarnos un poquito. Entonces, si ven que no estoy poniendo atención a eso, me echan un gritito para tener el descanso. ¿Va? Sí. Excelente. Entonces, Iván, de pronto dejé de escuchar. No sé qué pasó. Yo también lo escucho.
No, todavía no se escucha, Iván. No, no se escucha. Puede intentar salirse y volver a entrar. Seguimos sin escuchar. Ya se escucha. No se escucha. ¿Ya me escuchó? Ya. Perfecto. No sé qué hice de mi lado, pero está bien que haya funcionado. Perfecto. Cualquier cosa, como le hicieron ahorita, estuvo excelente. ¿Me escuchan ahí o se dejó de escuchar? Sí. Sí, sí, escuchamos. Ah, ok. Vamos a ver, presenta a window. Va de nuevo. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, sí. Perfecto, espero que no vuelva a ocurrir. Entonces, vamos a hacer primero un viaje sobre la historia de la traducción automática. Todo lo que la metodología actual de traducción automática está basada en lo que conocemos como inteligencia artificial. Y en los últimos 10 años ha habido mucha emoción en el campo, debido en parte al éxito que ha tenido la inteligencia artificial. Estos son algunos ejemplos de cosas, de sistemas que son muy populares ahora, que funcionan muy bien y que están basados en inteligencia artificial. Unos son los filtros de spam en correo. Creo que todos estamos de acuerdo que funcionan bien. Cada vez vemos menos spam. Algunos alumnos, por ejemplo, cuando les pregunto spam, ni siquiera tienen tan claro qué es el spam, ¿no? Y si vamos a nuestra cuenta de spam, pues nos damos cuenta de una triste realidad. Pero el sistema que está filtrando estos correos hace muy buen trabajo y ya no vemos tanto spam en nuestro correo. También se ha avanzado mucho en la detección y identificación de rostros en imágenes. De seguro han subido alguna imagen en alguna plataforma como Facebook y les hace un encuadre de las personas y ustedes deciden etiquetar o no etiquetar a esas personas. Y funciona relativamente bien. Reconocimiento de voz ha mejorado mucho. A lo mejor ustedes ya le hablan a su celular o tienen alguna plataforma como Alexa y le dan comandos y obtienen información en asistentes personales y funcionan relativamente bien. Esto hace 10 años era impensable. La historia que me gusta contar aquí es que cuando yo estuve haciendo el doctorado, los colegas que trabajaban en reconocimiento de voz pensaban que esto no iba a ser posible y sufrían bastante al respecto. Y eran doctorados muy difíciles.
los encontraba uno tristes por todos lados, ¿no? Porque era muy difícil avanzar. Y hubo un avance muy importante y les comenzamos a hablar a las máquinas recientemente. Sistemas de recomendación también es una historia de éxito. Si ustedes usan plataformas por ejemplo, de películas en Internet, de seguro les han recomendado alguna película de Internet pues ha sido una recomendación relativamente buena, disfrutan la recomendación. En plataformas de venta les recomiendan mucho libros, música, también mucho de los comerciales que vemos en Internet tienen que ver con estos sistemas de recomendación. En lugar de recomendarnos una película o un libro, lo que nos recomiendan es un comercial que terminamos viendo. Entonces, son éxitos de sistemas de inteligencia artificial que se han aunado. Y en particular la traducción automática también se considera un éxito reciente de la inteligencia artificial. Sobre todo en los últimos 5 o 4 años ha mejorado bastante y esa mejora se aprecia mucho. Si ustedes estuvieron hace 10 años en el Internet y hacían traducciones, pues se reían del traductor. Y ahora, pues, como que le tenemos un poquito más de respeto. Todavía no es perfecto, comete muchos errores, pero ya no es tan tonto como hace 10 años. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta con esta lista de éxitos de la inteligencia artificial. O si me sigan escuchando. Sí, sí, te escuchamos. Gracias. De esta lista hay cosas que se tienen ahí en toda la telefonía celular, en todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Incluso el reconocimiento de huella digital, ¿verdad? Sí, muchos se permean y la plataforma móvil ha sido muy rápida en adoptar estos sistemas de inteligencia artificial. Y si se dan cuenta, tampoco a lo mejor ustedes como inteligencia artificial se imaginaban al robot, ¿no? A un ente que estaba ahí enfrente de nosotros. Si se dan cuenta, no es el caso. Son sistemas que trabajan atrás, que generalmente no dan la cara. El filtro de correo es como muy interesante. O sea, nosotros interactuamos con una plataforma, no vemos ese filtrado, ¿no? Está trabajando atrás, bambalinas, y haciendo su tarea, tomando sus decisiones. Y a lo mejor no es como nos imaginamos que sería la inteligencia artificial, ¿no? O como nos la venden en otros lugares, como en ciencia ficción, ¿no? Que pensamos en los robots, pensamos en sistemas particulares. ¿De acuerdo? Y traducción también tiene esta tradición en ciencia ficción. De seguro ubican a 3CPO, que es un traductor universal en el universo de Star Wars. Si son fanáticos de ciencia ficción, a lo mejor conocen Hitchhiker's of the Galaxy, que es una novela. Por ahí hay una película también que no fue tan bien recibida, pero es una novela sobre ciencia, sobre viaje en el espacio también, y pues necesitaban un traductor, y en esa novela tienen el pescado de Babel, ¿no? Que es una cosa que se mete en el oído y traduce cualquier lengua del universo a nuestra lengua. Y finalmente también Star Trek tiene su concepto de traductor, a lo mejor un parecido más cercano a nosotros, a lo que vivimos ahora, como lo están sosteniendo para un celular, ¿no? Entonces, es un poquito la experiencia de traducción que podemos tener hoy en día. Entonces, traducción ha estado ahí presente, esta promesa de traducir todas las lenguas en beneficio de una persona, es algo que como humanos tenemos esa inquietud de que suceda. En 1949 es cuando Warren Beaver propone como la primera idea registrada de traducción hecha por una máquina. Esto es en medio ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y estaba comenzando la Guerra Fría, en particular hostilidad entre la Unión de Naciones Soviéticas
y Estados Unidos. Y pues a este investigador se le ocurre pensar el problema de traducción como un problema de decodificación. Todo esto en un contexto de guerra. Habían sido muy exitosos todos los esfuerzos de encriptación y decriptación, y pues era una de las cosas que se propuso, pensar el problema de traducción como un problema de criptografía, y que teníamos que descifrar el mensaje que estaba, en este caso no cifrado, pero estaba en otra lengua. Y es como el que da el banderazo. Si se dan cuenta, no es tan lejano, es 1950 básicamente. Entonces estamos hablando de 71 años de que está el campo, ¿no? 72 años, ¿no? Porque es 49. En esa época las computadoras lucían de esta forma, así grandes, no tan poderosas a lo que estamos acostumbrados. Y aquí tenemos una imagen de una ingeniera en computación en esa época, manipulando una computadora para ciertas tareas. México, más o menos en esa época, lucía así. Este es el Zócalo de la Ciudad de México. Y si aprecian, pues México está en otra realidad, ¿no? No está inmerso en esta, no está tan inmerso en esta situación de la Guerra Fría, y estamos en otra convivencia. No sé qué tantos conocían que el Zócalo lució en algún momento de esta forma con jardincitos. Ahora ya es una explanada completa. ¿Alguna duda, pregunta con este contexto? Entonces vamos a estar revisando eso, eventos de traducción, el contexto de cómo lucían las computadoras y el contexto de México. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengan? Hola, hola, buenas tardes, Iván. Yo quisiera nada más como preguntarte si se podría considerar a la máquina de Turing como un traductor. De hecho, la máquina de Turing es una computadora en su máxima expresión. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es encontrar, la idea de Weaver es encontrar una configuración de una máquina de Turing que su tarea sería traducir entre lenguas. Entonces, la máquina de Turing es como nuestra materia prima. Sin máquina de Turing no estaríamos teniendo esta discusión. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, la materia prima, y lo único que tenemos que encontrar es una o varias máquinas de Turing o programas. Hoy en día les llamamos programas software que haga traducción. ¿Sí? Si encontramos un programa, digamos, escrito en Python, hecho en una notebook, como nos va a enseñar Delfino, quiere decir que las máquinas de Turing pueden hacer traducción, ¿no? Entonces, es un poquito la experiencia que nos va a dar Delfino más en un ratito. Entonces, para 1964 ya se muestra el primer sistema funcional. Este es un experimento entre la Universidad de Georgetown, IBM. Aquí muy importante resaltar que IBM es una empresa, entonces es universidad, academia y empresa trabajando juntos. Y se muestra que se puede obtener una traducción relevantemente satisfactoria, traduciendo palabra por palabra, y se da como ejemplo 50 oraciones del ruso al inglés. Otra vez, en el contexto de la Guerra Fría, aparece el ruso, ¿no? Así es como luce la Ciudad de México. Pues ya vemos que es una metrópolis grande y está creciendo, ¿no? Y eso es como ya lucían las computadoras para esa época. Ya no son tan masivas. Más o menos es como a la altura del pecho la unidad más grande que ven ahí, y ya se están empezando a compactar, ¿no? Esta tendencia la vamos a ver en los siguientes años. Para 1966 se propone un reporte de ver la factibilidad de la traducción automática. Ver la factibilidad si una computadora va a poder traducir de forma automática. 1966 1966 sale este reporte, se había comisionado antes, y se alcanza esta conclusión que dice: nosotros no vemos
útil que una máquina traduzca. No hay una visión inmediata o predecible de un prospecto de que exista esta máquina que traduce. Entonces, ese reporte es muy negativo con el campo. Básicamente dice, no vale la pena estar investigando en hacer una máquina que traduzca de forma automática. Deberíamos dirigir los recursos a otros campos, como la traducción interactiva. La traducción interactiva es, uno se ayuda de la computadora para traducir. Un humano tiene un sistema que le va diciendo opciones y le está ayudando a traducir. Pero este reporte dice, una máquina no va a traducir solita, ¿sí? Más o menos así es como luce una escena de México. Esta es en Ciudad Universitaria. Había una estación de trabajo. Si ustedes van ahora aquí, ahora es un estacionamiento, ya no están los camiones ahí. Y este es como luce una máquina para esta fecha de 1966. Ese es como luce una computadora. Vemos que se siguen reduciendo. En particular, esta computadora es importante porque en el texto que ven ahí, ven el primer chatbot programado, que es Elisa, y era un chatbot que respondía ciertos aspectos, nada más estaba repitiendo y modificando lo que decía el humano. Y fue muy exitoso para la época. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Sí. Sí. Entre 1968 y 73, como salió ese reporte, dejó de haber presupuesto en academia y entonces empresas comenzaron a proponer soluciones. Ellos no asumieron esa posición de que no era posible, ellos dijeron, vamos a hacerlo, en particular con algo que se llama basado en reglas, y surgen empresas como Systram, Logos y Meteo. Estas empresas ya no existen mucho más, pero por ejemplo Systram fue reconocible como marca hasta finales de 2010, probablemente un poquito más. En la historia de computación, Systram fue muy importante y la encuentran por ahí en varios lugares. Logos y Meteo no son no sobrevivieron tanto tiempo, pero les digo, entra empresa al rescate y empiezan a hacer sistemas de traducción de reglas. En particular, de manuales de operación, que son muy específicos. Ahí funciona muy bien. Por ejemplo, piensen en una impresora o en una fotocopiadora que tienen que traducir en varias lenguas. Entonces, el dominio es muy específico, lo que hay que decir está muy específico, hay ciertas reglas. Entonces, se aplican, se escribe un texto en unos patrones en inglés y inmediatamente se tiene la traducción en otras lenguas. Eso fue muy exitoso para estas empresas. Y pues México en esa época está viviendo una situación complicada, está viviendo una reflexión. Ahora que fueron los Juegos Olímpicos, bueno, al menos yo estuve pensando mucho en esta época y pues es una época muy dolorosa para México, sobre todo el 68 y para los estudiantes también, todo lo que siguió en los años siguientes. Entonces, se dan cuenta, México no está pensando en traducción, ¿no? Más o menos el mensaje de todas las escenas de México es que México no piensa en traducción automática, ¿no? Lo que está ocurriendo de avances está ocurriendo en otros países. Más o menos como luce una computadora para estas fechas. Esta es una computadora. No sé si alguien puede observar algo nuevo en esta computadora que no habíamos visto en las pasadas. ¿El mouse? El mouse, excelente. Entonces, ya se propone el mouse, se propone como medio de interacción, ¿no? Que fue es muy importante para nosotros y el impacto de la idea del mouse es increíble, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se están haciendo sistemas comerciales, el mouse también está tomando vuelo. Y estas son otras dos computadoras, siguen siendo algunas muy masivas, pero otras se empiezan a hacer mucho más pequeñas y en estas épocas se propone el Apple, que, bueno, ya todos sabemos en qué terminó esa idea de Apple, ¿no? Y de una computadora mucho más personal. Para 1980 surge la idea de traducción basada en modelos estadísticos. Esta es una idea
de IBM. Otra vez las empresas siguen detrás de esta idea. Y también surge la traducción basada en ejemplos. Esto ya viene de academia y en particular viene de Japón, que es uno de los centros de traducción automática durante los 80s y 90s y también los 2000 fue muy importante. Como Luce México, todavía seguimos teniendo jardincito en el Zócalo. Otra vez, como país, no estamos pensando en traducción automática y las computadoras empiezan a ser todavía más pequeñas, ¿no? Este sistema, pues, fue para videojuegos, era particularmente para jugar videojuegos, y pues, pero lo que vemos es que se siguen haciendo pequeñas, ¿no? Traducción automática hoy en día, creo que la mayoría de ustedes deben tener esta experiencia, sobre todo con este sistema de traducción de Google. No sé si alguien no lo ha usado, alguien me podrían dar su opinión al respecto. Si no lo han usado o qué opinión tienen del sistema, pensando en inglés, español, por ejemplo. ¿Es bueno, es malo? ¿O no les gusta Google? ¿Usan otro? Sí es de utilidad, pero siempre hay que darle su repasada porque el campo del, digamos, el inglés técnico, sea para quien sea, del área de especialidad, pues no, siempre se queda un poco al margen, es un inglés muy general, entonces hay que darle su manita de gato a los textos porque de repente pone cosas que no van, pero es útil, de que es útil, ¿no? Sí, es excelente observación. Es una percepción que mucha gente comparte. No sé si alguien más quiera dar su opinión sobre el traductor. Sí, bueno, nada más quería agregar a lo que dijeron. Es bueno, yo lo uso mucho para traducir frases cortas, pero si Excelente. necesito traducir un párrafo entero o una secuencia de párrafos, hay un traductor basado en Deep Learning que se llama, bueno, la página es deepl.com y es el que prefiero utilizar, es un poco más asertivo a la hora de traducir. Excelente recomendación. Si tienes chance, nos la puedes poner en el chat para que todos lo conozcan, la URL de ese. Sí, ok. Por favor. No sé, ¿alguno de ustedes tiene activado la traducción automática en su navegador? ¿Cuántos de ustedes activan la traducción automática? Sin pena, sin pena. Yo lo tengo desactivado. ¿Desactivado? Ok. Yo suelo usar la traducción, pero no completamente por default, solo en casos específicos. Pero sinceramente yo he encontrado que es funcional en muchas cosas, pero también ha hecho mucho daño al estudio de por ejemplo, de inglés, ¿no? Que en esa cuestión de que tal vez te vuelves un poquito más flojo a la hora de repasar o buscar información en concreto. Siento que al menos sí es un beneficio, pero también ha conllevado a una gran desventaja. Es una excelente observación también. Esa es una de las aspiraciones del campo, que ya no tengamos que estudiar un lenguaje por necesidad. Lo podemos seguir haciendo por hobby, pero por necesidad, que ya no tengamos que hacer y que pues podamos entender a cualquier persona en cualquier lugar, ¿no? Y en ese sentido, la observación que nos hace Flojo me parece adecuada, ¿no? Es una de las aspiraciones, que todos seamos flojos y ya no necesitamos aprender porque tenemos estos sistemas que nos ayudan a traducir, con las consecuencias positivas y negativas de eso, ¿no? ¿Alguien más quiere dar su opinión? De cómo interactúa con la traducción automática el día de hoy. Yo les cuento, tengo alumnos que tienen su navegador configurado para traducirles todo y muchas veces no se dan cuenta que la traducción estaba originalmente en inglés, el texto estaba originalmente en inglés. Y
pues sí, leen en todo en español y con sus bemoles, pero su experiencia es positiva en el sentido que tienen acceso a conocimiento que de otra forma hubiera sido una barrera, la dejan de tener. Esto lo he observado. Probablemente un 30 a 40% de los alumnos es como consumen el Internet hoy en día. Entonces, esa es la experiencia que vivimos hoy en día. Es otra vez importante ver que es una empresa que pone el sistema de traducción en nuestras manos. En este binomio empresa-academia, es una empresa la que genera. Creo que el sistema que nos recomendaron anteriormente, ese sí es de academia, el sistema entrenado. No estoy tan seguro, pero luego podemos checar. Y es así como lucen los sistemas que hacen traducción hoy en día. Entonces pasamos de tratar de las computadoras pequeñitas, ahora regresamos al inicio, ¿no?, de la traducción, donde la traducción las hacen máquinas gigantescas. Un grupo de máquinas son los que hacen traducciones y generalmente son otras máquinas las que traducen, no son nuestras máquinas las que hacen la traducción, ¿no? Es a través de servicios, se le pide a otra máquina que haga la traducción de un texto, nos regresa el texto traducido, ¿no? Entonces, en términos del tamaño, lo que me gusta es que íbamos reduciendo y de repente creció y regresamos a lo gigantesco, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Ahorita vamos a ver algunas técnicas y más detalle, pero es un poquito del contexto histórico en el que surge traducción. El mensaje básicamente es: ha habido un grupo de naciones motivados por un conflicto político que comenzaron a pensar en traducción en conjunto con empresas. Empresas asumieron la responsabilidad y ese es el tipo de sistemas que tenemos ahorita y ha sido tan exitoso que nosotros que hablamos español y que muchas veces aspiramos a entender textos en inglés, como población, pues usamos estos servicios y funcionan relativamente bien con los bemoles que ya marcaron algunos de nuestros compañeros el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Todo claro con este contexto? Pues todo claro, pero quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Usted cree que si México, por ejemplo, supongamos que lo ponemos en el escenario de que haya participado en la Guerra Fría, por ejemplo, cree que tuviera estos avances ya tecnológicos, sería más avanzado o seguiríamos en las mismas? La pregunta, el escenario es imposible porque no pasó en México, pero ahorita vamos a hablar del contexto, el contexto de traducción en México y el momento de oportunidad que vivimos en México y también la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de México con lenguas originarias. Entonces, yo creo que no debemos seguir cometiendo el mismo error de ignorar traducción automática y debemos hacer sistemas de traducción. Debería ser una misión de México. Un poquito para allá va mi caso. Ok, gracias. Sí, por eso un poco les piqué el ombligo con esta idea de que México no estaba reaccionando a los avances en traducción automática. Sin embargo, vamos a ver que México es un país que surgió como un accidente de traducción. Y durante mucho tiempo fuimos una nación multilingüística y fue relativamente reciente que decidimos ignorar cierto aspecto de nuestra cultura con consecuencias muy devastadoras, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que México fue un accidente, surgió como un accidente de traducción? Porque ustedes conocen esta historia, es una historia muy controversial, el rol de la Malinche durante el periodo de la conquista, ¿no? Y
muchas veces, sí, con este aspecto de género y de misoginia que luego nuestra cultura tiene, pues tendemos a echarle la culpa de este accidente a la Malinche. La Malinche era un hablante, originalmente era un hablante de náhuatl y de maya. Ella aprendió las dos lenguas de joven, náhuatl como niña y ya maya después, porque fue esclavizada y durante su esclavitud aprendió maya. Algo no tan fácil de hacer porque pues era esclava, pero sus capacidades le dieron para aprender maya. Entonces, ella sabe maya y náhuatl y sabe traducir entre ambas lenguas. Pero los españoles llegaron hablando español y no había posibilidad de que la Malinche les ayudara y que esa ayuda fuera esencial para el esfuerzo de la conquista. Hay otro actor, Fray Jerónimo de Aguilar, que es el que sabe traducir entre maya y español, y él es el que cierra este link, ¿sí? Entonces, en este juego de actores, él es muy importante porque es el que cierra el link y que permite la comunicación y permite este accidente lingüístico de traducción que culminó en lo que es hoy México, ¿no? ¿Cuál es el rol de Fray Jerónimo? Fray Jerónimo es un náufrago que llega a las costas de Tabasco, su barco naufragó. Son dos personas que naufragaron, que llegaron a las costas de Tabasco. Uno de ellos decide asimilar la cultura y se vuelve básicamente, se me olvida a qué comunidad se asoció, pero básicamente lo asimila la cultura y envejece bajo esa cultura. Fray Jerónimo se vuelve esclavo también y termina en varios lugares y termina en ese accidente histórico, termina cerca de cuando llegan los españoles. Y durante su esclavitud, él también aprende maya y entonces forma parte de ese accidente, ¿no? Fray Jerónimo no es asimilado por la cultura y entonces decide unirse a la experiencia de la conquista. Entonces, Fray Jerónimo es el que traduce de español a maya, la Malinche traduce de maya a náhuatl. Y es esa combinación de traducciones que permiten diferentes reuniones y diferentes alianzas y finalmente culminar en la caída del imperio mexica de hace 500 años, ¿no? De hecho, se está celebrando, conmemorando esa fecha. Entonces, es un accidente de traducción o sea, nuestro antecedente como nación es un accidente de traducción. Durante mucho tiempo, la traducción en México fue muy importante. Aquí hay un texto que habla sobre los intérpretes de la Audiencia de México. Durante la colonia no era mal visto que hubieran diferentes lenguas y de hecho saber una lengua originaria de México era habitualmente una garantía de poder acceder a ciertos aspectos sociales y económicos. Y tenían cierto poder los traductores, en particular todo relacionado a impuestos, como pueden ver en el texto, va alrededor de tributos y impuestos, y eran muy importantes durante la colonia. Jugaron un rol muy importante. Y también está este caso interesante del Huehuetlactoli, que es un texto de una filosofía náhuatl que se traduce a español. Generalmente lo que pasaba mucho es que textos en español o francés se traducían a lenguas
Este es un texto que ocurre en dirección diferente, va de náhuatl, se va a español, y es una traducción interesante, ¿no? Y tiene que ver con la filosofía, entre cómo se debe interactuar en familia, y con cierta moral y política. Y durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XVI y la primera década del siglo XX, hubieron muchas traducciones, en particular en la otra dirección, y en particular se tienen registradas que hubieron 291 traducciones listadas desde la llegada de la imprenta a Nueva España. Y entonces, muchas de estas provenían del francés, 124. Entonces, francés también tuvo mucha influencia en nuestra cultura, y en particular traducción era algo que hacíamos como nación bastante, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Todavía me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, Todo bien hasta ahorita. Todo bien. Excelente. Entonces, como nación, éramos una nación que apreciaba la traducción, ¿no? Nada más que cuando surge la idea de la traducción automatizada, no participamos en esa discusión. Entonces, vamos a regresar al presente y vamos a hablar un poquito del contexto en el que en particular yo pienso que como ciudadanos del mundo deberíamos pensar el aspecto de traducción. Entonces, el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de alguna de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política, ¿no? Pero aparece idioma. Entonces, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestra lengua y nuestra forma de expresión juega un rol importante, ¿no? Está reconocida. El artículo 5 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural también establece que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna. Entonces, vemos estas fuerzas un poco en el campo de lo ideal, de lo que nos gustaría hacer como humanidad, que establecen que la lengua, nuestros idiomas y la lengua materna deberían tener un rol y deberíamos podernos expresar en lo que deseemos en realidad, ¿no? En particular la lengua materna, pero si nosotros deseamos expresarnos otra, también podemos hacerlo. No debería causar ningún problema. Estos son como artículos internacionales, pero también en México, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece una responsabilidad del Estado con los hablantes. Y dice, el Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, federación, entidades federativas y municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, ¿no? Entonces, en el mismo país estamos conscientes que debemos respetar a todas las lenguas, ¿no? En particular, ahora estamos viendo atención a lenguas indígenas o lenguas originarias. Entonces, este espíritu de mantener y promover las lenguas y los idiomas, esto se parece un poco a lo que vimos en ciencia ficción, en donde tenemos estos traductores universales y resuelven el problema de comunicación, ¿no? Sin importar qué lengua hablas, están resolviendo ese problema. Ese espíritu de no vamos a someter a otra lengua es un poquito lo que están tratando de reflejar estos artículos y reconociendo y estableciendo un marco legal. Ahora, cómputo y lenguaje, estamos llegando ahora a cómputo y lenguaje,
parecieran como que no ser una mezcla, ¿no? Tan fácil. A lo mejor para ustedes que están aquí es natural pensar que hay una relación fuerte, pero luego en otros ámbitos no es tan fácil establecer. En parte, como se cierra un poco este ciclo de lenguaje y cómputo, es que, bueno, el lenguaje es información y por lo tanto datos. Los datos los explotamos para ganar conocimiento y interactuar con tecnología, y la plataforma computacional debe acoger al lenguaje y en general debe acoger a todo el espíritu humanístico, ¿no? Ese es más o menos como hacemos la relación entre cómputo y lenguaje. Y cómputo no es ajeno a esfuerzos como humanísticos. Siempre que pensamos en computadora, tecnología, celulares y todo eso, pensamos como que no tienen nada que son como muy tecnológicos, ¿no? Que son sistemas fríos y no están resolviendo aspectos esenciales de la humanidad en algunas situaciones, ¿no? Y algunos problemas han generado algunos problemas muy graves, en particular para democracias y diferentes situaciones. Entonces, como que no tenemos tanta confianza. Pero, sin embargo, hay esfuerzos que se han hecho tecnológicos que tienen un enfoque humanístico. Y el Internet es un ejemplo de eso, esta idea de tener una plataforma común para la comunicación, que hoy llamamos Internet. O, por ejemplo, esta otra idea de tener una enciclopedia para todos, que hoy es la Wikipedia, surge con estos ideales humanísticos, ¿no? Entonces, dentro de la computación se pueden hacer estas cosas, estos proyectos con una visión humanística. Otro esfuerzo que es muy, muy particular y a lo mejor no apreciamos tanto, es tener una codificación de códigos suficientemente general para todas nuestras lenguas, ¿no? A lo mejor ustedes lo conocen como el UTF-8, y es este código que nos permite escribir diferentes letras para diferentes lenguas, ¿no? Y eso ha sido un esfuerzo gigantesco. Hay comités y comités que se han reunido para compilar todo este aspecto y que hoy permiten comunicarnos en Internet, ¿no? Entonces, esfuerzos humanísticos no son ajenos al quehacer computacional. Y de alguna forma, en particular, vemos que la traducción automática, un poquito en el ideal de la ciencia ficción, en el ideal de no tanto pensar en saber qué está haciendo la otra nación, sino esta necesidad de comunicarnos entre todos, ese es como el ámbito en el que tenemos que pensar la traducción automática. Debemos pensarla como algo a lo cual debemos tener acceso todos, y en particular lo más difícil de hacer, y por lo que estamos hoy aquí, es que debería estar disponible para todas las lenguas. Entonces, nosotros tenemos esta experiencia de traducción automática como hablantes de español o como hablantes de una de las 100 lenguas que nos da este sistema comercial. Pero hay mucho más lenguas que las que reconoce este sistema comercial, y es nuestra responsabilidad empezar a trabajarlas. Entonces, nuestra hipótesis es que la traducción automática es una experiencia lingüística tecnológica que debe estar disponible para todas las lenguas. Esta relación lingüística tecnológica es muy importante. Eso es lo que lo pone del lado humanístico y también del lado tecnológico, ¿no? Esta experiencia que nosotros tenemos de poder ir al sitio web, pedirle que nos traduzca algo, debería estar disponible para todas las lenguas. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre esta hipótesis? Pues yo pienso que es muy ambiciosa, ¿no? Es muy ambiciosa y sí, es buen comentario. Es mucho trabajo también. Ahorita vamos a ver por qué. Ya con la parte tecnológica. ¿Alguna otra duda, comentario que tengan?
Yo, hola. Mira, a mí me llama mucho la atención esto de la traducción automática, porque he estado leyendo y sobre estos temas y me llama la atención porque hablamos de traducción, o sea, nosotros sabemos que traducción es una palabra, saber su significado, ¿no? En este caso en otro idioma. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que, bueno, con base en todos los trabajos que he leído, he visto que no hay una traducción, sino como una correspondencia. Entonces, a mí me cuesta trabajo un poquito entender cómo se hace esta correspondencia entre el español y alguna de las lenguas indígenas. ¿Trataremos algún tema sobre esto? Sí, en la segunda parte de la plática les explico un poco cómo se hace eso. Ok, Y muchísimas Delfino gracias. les va a dar un ejemplo. Es un aspecto tecnológico como lo hacemos, con muchas limitaciones que van a observar también. Muchas Espero que también gracias. las observen y trabajemos en resolverlas en el futuro. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Algún otro comentario, duda que tengan? ¿No? Pues yo quería como decirle que comparto esa idea de que debería existir, bueno, las lenguas originarias deberían de estar disponibles digitalmente, deberían conservarse, pero una pregunta más allá es, ¿qué es lo que te motiva a hacer esto a ti? ¿Cuál es tu expectativa o tu motivación? En lo particular, perdón, un segundo, el perro se puso a ladrar, un segundito. ¿Ve? ¿A dónde vas? Perdón por eso. Pero alguien se asomó a la ventana y le empezó a ladrar. ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí. Sí. Excelente. La motivación viene, o sea, viene por varios lados. En un principio era tecnológico, saber cómo funcionan estos sistemas, pero conforme fuimos adentrándonos, conociendo a colegas como Jesús Mager, a Delfino, y también como entendiendo el contexto cultural de México, social de México, pues vemos esta responsabilidad de que no podemos dejar que una empresa haga nuestro trabajo, ¿no? Como ocurrió hasta ahorita. Para nuestras lenguas vamos a tener que ser nosotras quienes resuelvan y vamos a tener que trabajar en eso. Y sé que, como bien mencionó un compañero suyo, es muy ambicioso. Probablemente estemos hablando de líneas de tiempo de medio siglo, un siglo, y por eso la idea también de hacer el tutorial es para decirles no está tan difícil como para tener esta experiencia digital que ahora tenemos y comenzar a tratar de resolver el problema. Pero si nada más comenzar, porque quien lo resolverá viene después. A lo mejor es alguno de ustedes o a lo mejor va a ser un alumno o colega de ustedes en el futuro, porque esto va para rato. Y es parte también por lo que necesitamos involucrar a más gente. Es un poquito mi motivación. Cada quien tiene motivación diferente. Luego a Delfino le pueden preguntar de dónde viene su motivación para trabajar esto. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Algunas cosas que hemos hecho, vamos a hablar mucho de Virarrica, que es les recuerdo, es como Huichol. Tenemos 2 traductores que se han desarrollado, uno que lo hizo Jesús Mager, otro que lo hicieron colegas de
de Francia replicaron el experimento. También hicimos algo con purépecha, mexicanero, yorinoki, náhuatl, y recientemente Delfino, que trabajó Ayuk. Entonces, se puede hacer, nada más tenemos que trabajar. Entonces, les propongo que tengamos 5 minutos de descanso. Nos vemos a las 5:05 para continuar ahora con las lenguas originarias en México. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí. Despéjense un poquito.